Vamos a continuar estudiando los ángulos del triángulo. Primero nos fijemos, sí, que en un triángulo existen dos tipos de ángulos. Están los ángulos interiores y los ángulos exteriores. Los ángulos interiores los forman dos lados, fíjense, son los que están dentro del triángulo, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. En cambio, los ángulos exteriores los forman un lado y su prolongación. Hay que prolongar cada uno de sus lados para obtener el ángulo exterior. En este caso los nombres son el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma, sería en este caso. Bien, vamos a continuar. ¿Cuáles son las propiedades de los ángulos de un triángulo? La suma de los ángulos interiores, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, es igual a 180 grados. Eso tienen que tener bien en claro. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Y la suma de los, fíjense, y un ángulo exterior, ¿sí? Un ángulo exterior, en este caso B, alfa, va a ser igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. El ángulo alfa era adyacente del ángulo A. Entonces es igual a la suma del ángulo B más el ángulo C. Eso es igual a un ángulo exterior. En cambio, un ángulo interior y exterior de un triángulo son suplementarios, es decir, suman 180 grados. Son suplementarios y aparte son adyacentes de ser suplementarios. Acá nos está faltando también que la suma de los ángulos exteriores, ¿sí? La suma de los ángulos exteriores del triángulo es igual a 360 grados. Eso lo van a incorporar ustedes. Alfa, el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo gamma es igual a 360 grados, porque hayamos visto la suma de ángulos interiores, nos falta la suma de ángulos exteriores. Veamos hagamos un repaso de cómo se clasifican los triángulos según sus ángulos. Si tiene un ángulo agudo o los tres son agudos, se llama triángulo acutángulo. Si tiene un ángulo recto, el triángulo se llama rectángulo. Si tiene, veamos una aclaración del triángulo rectángulo antes de continuar. El lado mayor del triángulo rectángulo, ¿sí?, se llama hipotenusa y los lados menores se llaman catetos. Fíjense en que el lado mayor siempre se va a encontrar enfrente del ángulo recto. Y por último tenemos el triángulo obtusángulo, que es aquel que tiene un ángulo obtuso, ¿sí? Esta sería la clasificación de los ángulos. Lo que yo quiero que estudien especialmente son las propiedades de los ángulos del triángulo, ¿sí? Entonces van a repasar, van a copiar todo lo que está acá y luego van a estudiar cada una de sus propiedades.